Bueno, buenas a que se conecta el video. Vea, estamos haciendo más ejemplos de integrales, ¿sí? Entonces, en ese estudio de las integrales, pues podemos pensar en esta integral. Calcule la integral sobre el contorno C de f de z sobre, perdón, de esta función z a la 3 más z a la 3 más z dividido entre z a la 3 más z dividido entre 2z más 1 a la 3 de z. ¿Qué tiene de especial este ejemplo? Vean, este ejemplo tiene de especial que note que el denominador de la función, o sea, usted tiene g de z igual a z a la 3 más z sobre 2z más 1 a la 3. Note que siempre habíamos tenido funciones donde digamos, el denominador nos quedaba escrito de la forma z más un medio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí a la 3, ¿no? O sea, aquí no estábamos, o sea, cuando mirábamos el z, al mirar el z no lo estábamos multiplicando por nada, simplemente pues quedaba el z solo. ¿Qué pasa? Pues pasa que note que aquí tengo este 2 que está multiplicando a la z. Y al tener este 2 que multiplica a la z, pues entonces ahí tengo que hacerle un tratamiento especial. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Qué hacemos? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos para poder reescribir esto que está acá, así, para reescribirlo, bueno, para que el denominador me quede de esta forma? ¿Qué podemos hacer? Factorizar, ¿no? ¿Factorizar a quién? El 2 Bueno, entonces vamos a factorizar el 2. ¿Cómo queda ese 2 factorizado? Z sobre un medio, bueno, más un medio. O sea, saco el 2 y cómo me queda lo que está aquí por dentro del paréntesis. Dos z cierro paréntesis más uno. No, no le sirve. No le sirve porque está alterando la ecuación. O no está haciendo nada. O sea, si usted pone esto así, no está haciendo nada. Porque usted tiene que sacar el... O sea, eso le tiene que quedar escrito de esta manera. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Sí me entiende la Profe, pregunta? por eso se queda un medio con el otro. Por eso. Entonces, ¿este uno cómo queda? Ahí queda uno. Quedaría como un Vamos medio. a borrar ese paréntesis de ahí. O sea, quita usted este paréntesis y el uno le queda como un medio. Eso sí es distinto. Sí, porque multiplicamos 2 por un medio queda 1. Exacto. Esto sí lo puede hacer. O sea que la función sobre esto le va a quedar 2 que multiplica, bueno, 2 a la 3 que multiplica a z más un medio a la 3. Ahora sí puede, digamos, empezar a trabajar esto. Teniendo en cuenta, claro, que la integral sobre el camino C de z a la 3 más z sobre, o sea, puede aquí sacar el 1 octavo de la integral y esto le va a quedar ahora sí z más un medio a la 3 de z. ¿Estamos? Bueno, y ahora sí, esto sí lo sabe resolver. ¿Cómo le queda la solución de esa integral?
Esto sí lo sabía hacer. Bien pueda siga. Uy, alguien que me dejó el micrófono abierto. ¿Cómo hacemos esta? Bueno, hágale, bien pueda siga. Ok, ya está, ¿no? Buenas tardes, profe. Qué pena, acabo de ingresar. ¿Podría ponerme al tanto de lo que ha dicho? Esto. Ay, que toca mirar qué vamos a hacer con la clase del lunes. Ah, vale, profe, gracias. Y el quiz a las 3. Entonces, a ver. Vea, aquí ya queda fácil. ¿Por qué? Porque acuérdese que uno busca que el denominador, en el denominador le quede el z menos z sub 0 a la n más 1, ¿no? Acuerde que uno usa, la fórmula es integral sobre la curva c de f de z sobre z menos z sub 0 a la n más 1 de z. Entonces, pues uno deja el f de z en el numerador, ¿sí? O sea, en mi caso, entonces f de z pues sería z a la 3 más z. Y lo que hace para evaluar esta integral es claramente el 1 octavo, ¿no? Entonces le va a quedar 1 octavo que multiplica a 2pi por i, y esto multiplica a ¿qué? Esto, bueno, sobre n es n más 1, ¿no? En el denominador es n más 1. Eso quiere decir que pues 3 más 1. ¿Cómo? 3 más 1. No, 2 más 1, porque está el cubo, ¿sí? Sí, señor. Entonces esto le va a quedar dividido entre 2 factorial, y ahora usted lo que necesita es, pues, como está la 3, necesita calcular la segunda derivada respecto a z,
de la f de z, o sea, la función que tiene en el numerador, que en este caso pues sería z a la 3 más z, o sea, calcular esa segunda derivada, y lo que le dé esa segunda derivada, evaluarla en la singularidad de la función. ¿Cuál es la singularidad de la función? Menos un medio. Bueno, y además estamos arrancando, o sea, empecé por arreglar la función y no miré cuál es el contorno, ¿no? El contorno es el círculo unitario, o sea, módulo de z igual a 1 en sentido horario. Eso es importante, o sea, cuando usted le pidan calcular una integral, a usted siempre le van a, pues le deben decir cuál es el contorno que va a usar y cuál es el sentido del contorno que va a usar. ¿Listo? Entonces, Profe, estamos usando para cuando el término es de orden superior, ¿no? O sea, que no es de orden 1. que no es Por de eso se orden usan las 1, sí. derivadas. Por eso se usan las derivadas, porque es de orden 3. ¿Sí? ¿Cuándo estamos? Y lo evalúa cuando z es igual a menos un medio. Entonces hay que sacarle dos derivadas a esta función. Pues fácil, la primera derivada de z a la 3 más z, pues esa primera derivada pues será 3z cuadrado 3z más más 1. ¿Y la segunda cuánto da? 6z. 6z. Entonces eso quiere decir que todo esto me queda 1 sobre 16 por pi por i, bueno, por 2 pi por i, que multiplica a 6z evaluado cuando z es menos un medio. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? Menos 3. Quedaría 1/8 de pi por i menos 3. Pi por i, eso menos 3. O sea, esa integral estaría dando menos 3 pi por i sobre 8. ¿Listo? Eso haría la integral. Pero recuerde que como la integral está en sentido horario, Entonces lleva el signo opuesto, ¿no? El menos. entonces ¿cuánto me da la Menos por integral? 3 pi por i sobre 8. Entonces toda esta integral es 3 pi por i sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ahora, Sí, señor. pues miren, lo que estamos haciendo en este momento es exactamente lo mismo que se le va a preguntar hoy. Gracias a un teorema del señor Cauchy también, teorema del residuo de Cauchy. Quería hacer ese ejemplo para, digamos, pues para refrescar cómo era el procedimiento y entender que el teorema del residuo de Cauchy es exactamente lo mismo. Teorema: si f de z es analítica sobre y dentro de un contorno excepto en un número finito, excepto en un número finito de singularidades ahí uno está asumiendo de una vez que, o sea, cuando habla de número finito de singularidades, ahí uno de una vez está asumiendo que son aisladas. ¿Por qué? Porque si fueran no aisladas, pues hay infinitas singularidades, ¿sí? O sea, todas las que forman la vecindad, pues hay infinitos puntos dentro de una vecindad, ¿sí? Entonces no pueden ser no aisladas,
porque habrían infinitas, ¿sí? Entonces, ya diciendo que en un número finito de singularidades, al aclarar que es en un número finito de singularidades, pues nosotros ya podemos asegurar bueno, que son aisladas todas, ¿sí? Entonces, si tenemos una función que es analítica sobre y dentro de un contorno, excepto un número finito de singularidades, pues se cumple lo siguiente. Se cumple que, pues la integral de f de z, independiente sobre el camino seno, independiente de la forma que tenga la función, no importa cómo quede la función, esa integral va a quedar 2pi por i que multiplica a la suma de los residuos de las singularidades dentro y sobre C. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo voy a mirar el contorno, ¿sí? Así más o menos como hicimos acá. Claro que acuérdense que siempre hay que hacer la figura, ¿no? Entonces tenemos aquí la figura, pues es un círculo unitario. Este ejemplo lo hice con las patas, definitivamente. Es un círculo unitario, z es menos un medio, o sea que aquí tengo la singularidad. Acuérdense que la singularidad pues se marca con una x. Entonces, por ejemplo, acá tengo que el contorno es este. Dentro del contorno tengo la singularidad. ¿Qué dice el teorema del residuo? El teorema del residuo dice, calcule el residuo de la singularidad que está por dentro o sobre el contorno y obteniendo el valor de ese residuo, pues simplemente multiplíquelo por 2pi por i. Y al hacer eso, obtiene el valor de la integral. Esa es la idea. Esa es la idea del teorema. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, ojo. El teorema anterior en el que sacamos el f de z y este teorema del residuo de Cauchy, estamos hablando sobre caminos que son cerrados. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. Son caminos cerrados. ¿Sí? Cuando el camino que usted vaya a usar no sea cerrado, ¿qué significa eso? O sea, que sea, por ejemplo, que le digan una línea recta de un punto a un punto, o que le digan medio círculo. O sea, cuando estemos hablando de contornos abiertos, ahí sí toca irse por lo que hicimos la clase anterior, creo, que es la de reescribir la función como una integral de línea. Sí, sacar la parte real, la parte imaginaria, integrar parte real, integrar parte imaginaria. ¿Sí? O si la función es continua, pues entonces hacer el teorema fundamental, el de toda la vida. ¿Sí? Pero entonces esto funciona para cuando usted tenga singularidades, bueno, cuando tenga contornos y que dentro de los contornos hayan singularidades. ¿Estamos? Estamos, profe. Entonces, ¿cómo? ¿Pregunta? ¿No? Ejemplo. Bueno, entonces, vamos a calcular esta. A ver cómo les va. 2z a la 3. Ejemplo, integral 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z a la 4 más 4z cuadrado de z. Y C es el círculo. C es el círculo z, módulo de z menos 2 igual a 4. Sentido horario. ¿Listo? Bueno, pues bien, pues siga ahí.
pues tome la función, identifique la singularidad y luego que identifique las singularidades pues le calcula los residuos. Usted todo eso ya lo sabía hacer, entonces pues usted que mira cuáles son las singularidades, mira cuáles son los residuos, de acuerdo pues al tipo del residuo, al tipo de residuo que tenga, pues entonces pues calcula el valor del residuo y pues de acuerdo a eso pues simplemente 2pi por i por la suma de lo que le den los residuos, ¿sí? Y tenga en cuenta que como dice que es un círculo en sentido horario, pues entonces le va a quedar menos la integral de lo que le dio. ¿Listo? Bueno, hágale a ver. Antes ahí mira cómo está para el quiz. Profe, este círculo va desde -2 hasta 6, ¿cierto? Digo, desde... Sí, sí, sí. Sí, prácticamente sí. Sí, porque es un círculo. A ver. Lo vemos aquí. Porque es un círculo que cumple esto, ¿no? O sea, tiene centro en 2, porque dice z menos 2, centro en 2 y radio 4, o sea, va hasta acá. Centro en 2 y radio 4. Y las singularidades, ahora sí. Entonces, solamente 0. ¿seguro? Sí, pues yo factoricé porque no lo veía muy claro, pero bueno, si reemplazamos con 0, como, bueno, no puede ser negativo porque el 4 y el 2 quitarían todo signo negativo. Pero es que estamos en variable compleja, man. Ahí la cuestión. ¿Sería ser de -4? Mire, porque le queda 2z a la 3 más z cuadrado más 4, pero como es variable compleja, esto es z cuadrado, o sea, factoriza el z cuadrado, ¿no? Entonces le queda sí, z cuadrado, factor de z cuadrado más 4. Claro, pero es que esto es variable compleja. Y al ser variable compleja, esto tiene solución. ¿Sí? O sea, para que el denominador sea 0, se tiene que cumplir que z cuadrado sea igual a 0 o que z cuadrado más 4 sea igual a 0. Pero si z cuadrado más 4 es igual a 0, pues eso implica que z cuadrado es menos 4. O sea que z es igual a más o menos, raíz de menos 4. ¿Sí? O lo que es lo mismo, z igual a más o menos 2i. ¿Lo ve o no lo ve? Sí, señor. Se me va a olvidar esa parte. No lo tuve en cuenta. 2z a la 3, por eso me pierden los parciales, dividido entre z cuadrado y que estas dos raíces, pues eso le da z más 2i por z menos 2i. ¿Sí? Así quedaría entonces la función. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Pues bueno, esto implica que hay tres singularidades. Z igual a 0, Z igual a 2i y Z igual a menos 2i. Z igual a 0, ¿qué cumple? ¿Es qué? Z igual a 0, ¿qué característica Polo tiene? simple. ¿Estás seguro? No, porque es un polo de orden 2. Z igual a 0 es polo de orden 2. ¿Por qué es polo de orden 2? Por el cuadrado. 2i menos 2i sí son simples. Esos sí son simples, ¿cierto? Sí. Eso sí es polo simple porque z más 2i está elevado a la 1 y z menos 2i está elevado a la 1. Entonces son simples. ¿Listo? Y ahora pues pasamos entonces a calcular el residuo. Bueno, hay uno fácil y hay uno difícil.
Pues bueno, no sé cuál hacer primero. Y claro, ¿no? O sea, están todas las singularidades, pero entonces usted llega y las mira. Usted mira dónde están esas singularidades. Entonces, la primera singularidad está aquí en 0. ¿Sí? Entonces, ahí hay una singularidad. La otra singularidad está en 2i y la otra singularidad está en menos 2i. Con esa gráfica que tengo ahí, ¿eso qué quiere decir? Que las tres están en nuestra, ¿cómo es que se llama? Contorno, o Contorno. camino, o como lo quiera. Las tres están ¿dentro de qué? Dentro del contorno que estamos viendo. Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que toca sacarle la cuenta a las tres. ¿Estamos? Entonces, pues Sí, bueno, señor. bien pueda siga, calcúlele el residuo a cada singularidad. Mientras yo aquí termino de dibujar. Y ya usted ya sabe calcular el residuo. Entonces ahí les ayudo un poquito. Sincronizándose. Eso estaban fáciles. Al menos los simples, pues. ¿Cuánto le da el residuo en z igual a 2i? ¿Cuánto? Menos 20i más 4 sobre 16 Seguro. por 2pi por i. Es que todavía lo estoy terminando, bro. O sea, ya casi llego a la solución, me falta simplificar. Bueno, simplifiquen. Mire, o sea, usted calcula el residuo. Sí, pero ¿dónde sale 5pi? O sea, mire, fácil. Usted reescribe la función, o sea, le queda 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado por 2z más 2i por z menos 2i, ¿sí? Entonces, digamos, si usted quiere calcular el residuo de f en 2i, el residuo de f en 2i es el límite cuando z tiende a 2i de z más 2i que multiplica la función 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado por z más 2i por z menos 2i. Y entonces eso quiere decir que ¿por qué queda solo el límite? Queda solo el límite porque es un polo simple. Entonces, al ser un polo simple, pues queda solo el límite. Y aquí me quedó mal porque es z menos 2i. Z menos 2i. ¿Sí? Entonces, quita el z menos 2i con el z menos 2i. Y entonces eso quiere decir que ese residuo de f en 2i, el residuo de f en 2i le queda simplemente evaluar el límite. Entonces es 2 por 2i a la 3 más 2i al cuadrado más 4 sobre 2i al cuadrado por... Ah, sí, profe, ya vi el error. Es que yo en la parte de 2i al cuadrado, elevé al cuadrado, saqué el menos, pero no quité la i. Entonces por eso me da el 5. Pero es que pide ¿dónde? Ah, es que yo saqué fue multiplicar el 2pi por i. No, el 2pi por i se multiplica al final. O sea, el 2pi por i por la suma de los residuos. O sea, en los residuos no tiene nada que ver el 2pi por i. Listo, profe, sí, ya había puesto a multiplicar el 2pi por i. Por eso me queda eso. A ver, mientras lo arregla aquí termino. 2 a la 3 es 8. I a la 3 es menos i. Entonces queda 8 por 2, 16 menos 16 i. 2i cuadrado, eso es menos 4. Porque pues es i cuadrado menos 1, 2 al cuadrado es 4, pues menos 4 más 4, o sea, eso queda 0. Y aquí abajo le queda menos 4, porque queda 2 al cuadrado, pues es 4, i al cuadrado es menos 1, menos 4, que multiplica a 2i más 2i, pues menos 4, más 4i, ¿no? Entonces eso le da
menos 16i sobre 16i menos 16i, ¿no? O sea, entonces simplifica todo y por eso le da 1. ¿Estamos? Profe, ¿por qué da 0 ahí en el 2i al cuadrado? Porque 2i al cuadrado es menos 4. Porque es 2 al cuadrado 4 por i cuadrado que es menos 1, eso es menos 4. ¿Sí lo ve? Es que 2i al cuadrado es 2 al cuadrado por i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, entonces es menos 4. Ese es el residuo en 2i. El residuo en menos 2i pues es, digamos, análogo, pues muy similar, o sea, se hacen las cuentas más o menos de la misma manera. Entonces eso queda límite cuando z tiende a menos 2i, z tiende a menos 2i de que de z más 2i que multiplica a 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado por z más 2i por z menos 2i. Entonces el z más 2i se va con el z más 2i y entonces me queda, como es polo simple, queda evaluar en menos 2i, entonces eso va a quedar 2 por menos 2i a la 3 más menos 2i al cuadrado más 4 sobre menos 2i al cuadrado por menos 2i menos 2i. Entonces eso le da 2 que multiplica menos 2 a la 3, menos 2 a la 3, eso es menos 8, ¿no? Porque pues el cubo sí respeta el signo, entonces le queda menos 8, pero i a la 3 es menos i. I a la 3 es menos i. Y acá le queda la misma historia, ¿no? Porque aquí le queda más 4, perdón, menos 4, porque no importa que el menos 2 si esté al cuadrado, el menos 2 al cuadrado pues le da 4 positivo, entonces le queda menos 4 más 4, entonces menos 4 más 4 sobre 2i al cuadrado, menos 2i al cuadrado pues sigue siendo menos 4, porque pues i cuadrado es menos 1, y el 2 al cuadrado es 4, que multiplica a menos 4i. Entonces, ¿esto qué le da? Esto le da más por menos, menos 16i, da en el numerador, y en el denominador da 16i. O sea que esto da menos 1. ¿Sí o no? Eso daría menos 1. Sí, señor. Y eso da, el primero da 1, el segundo da menos 1. Ahora hay que calcular el otro, el residuo de f en 0. Bueno, el residuo de f en 0 sí hay que calcularlo distinto, porque como es un polo orden 2, entonces eso hay que calcularlo como 1 sobre 2 menos 1 factorial que multiplica al límite cuando z tiende a 0 de la derivada respecto a z de z cuadrado por la función 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado por z más 2i por z menos 2i. Cierro esto y cierro esto, ¿sí? Entonces, bueno, el z cuadrado quita el z cuadrado, y entonces ahora hay que calcular la derivada respecto a z. Hay que calcular derivada respecto a z de 2z a la 3
más z cuadrado más 4 sobre z más 2i por z menos 2i. Entonces, bueno, déjeme y reescribo esto para que me quede un poquito más fácil para hacer la derivada. Voy a reescribir esto con la forma factorizada, ¿sí? Por la forma compacta, z cuadrado más 4, ¿sí? Para que me quede más fácil para hacer la derivada. Entonces, la derivada de esto, acuérdense que la derivada de una división es derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. ¿Sí? Eso da la derivada. Entonces, eso quiere decir que aquí queda z cuadrado más 4 al cuadrado. Arriba me va a quedar derivada del numerador. Derivada del numerador es 6z cuadrado más 2z, eso que multiplica al denominador sin derivar, que pues sería z cuadrado más 4, menos la derivada del denominador, que es 2z, que multiplica a la derivada al numerador sin derivar, 2z a la 3 más z cuadrado más 4. Y de acá, entonces eso que está ahí, hay que evaluarlo cuando tiende a 0. Entonces hay que calcular el límite cuando z tiende a 0 de todo eso. Bueno, voy a reescribirlo, pero entonces pues ya sabemos pues que hay que calcular ese límite, ¿no? 2z por z cuadrado más 4 menos 2z que multiplica a 2z a la 3 más z cuadrado más 4, pero creo que ya todos nos dimos cuenta que eso va a 0, ¿no? Porque z cuadrado más 4 al cuadrado, porque como es el límite cuando z tiende a 0, pues usted lo evalúa, y al evaluar lo que ocurre, pues aquí va a quedar 6 por 0 al cuadrado más 2 por 0, todo eso multiplicado por 0 al cuadrado más 4. ¿Qué pasa con la primera? Con la primera va a pasar que pues le va a quedar 6 por 0 al cuadrado más 2 por 0. Cuando usted haga eso, esto le da 0. Lo cual implica que le va a quedar 0 multiplicado por lo que tiene acá. Y al quedarle 0 multiplicado por lo que tiene acá, pues eso le da 0. ¿Sí? Menos. Aquí va a quedar la misma historia porque le va a quedar 2 por 0. 2 por 0 que multiplica a 2 por 0 a la 3 más 0 al cuadrado más 4. Y todo eso dividido entre 0 al cuadrado más 4 todo al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Pues que esto es 0, al ser eso 0 me anula todo el numerador, entonces pues eso queda 0 sobre 4, pues 0. Y ese es el residuo. ¿Estamos? Solo un momentico, profe, por favor. Y ya con eso pues ya tengo la derivada. Ya tengo que tengo el residuo. O sea, ya con esto ya puedo, pues, o la integral, mejor dicho. La integral de la curva C, bueno, de 2z a la 3, 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z a la 4 más 4z cuadrado de z, pues esa integral me va a dar 2pi por i que multiplica a la suma de los residuos. El primer residuo me dio 1, el segundo residuo ¿cuánto me dio? Me dio menos 1, 1 más menos 1 más 0. Ese residuo a mí me dio 1, no sé. ¿Cuál este? Hay el que usted puso menos 1. ¿Y por qué le dio 1? Ay, sí, tiene razón. Porque es menos 8 por menos 1. Por menos, sí, da 1 positivo. Porque es menos por menos más, 8i por 2, 16. Sí, señor, tienes toda la razón.
O sea que esa integral da 4 pi por i. Si fuera horaria, ¿no? Ah, no, si fuera... ¿La están pidiendo horaria o la están pidiendo antihoraria? La están pidiendo horaria. Entonces, como es horaria, la integral de 2z a la 3 más z cuadrado más 4 sobre z cuadrado más 4z cuadrado z a la 4 de z es menos 4 pi por i, por ser horaria, ¿sí? Entonces cambia el signo. ¿Estamos? Bueno, finalmente, ¿cómo sé o cómo puedo verificar que pues los residuos están bien? Pues simple, yo me voy aquí a Wolfram y le digo, Profe, cuénteme. o sea que cuando es horario cambia el signo, ¿sí? Sí. No importa cuál sea, siempre va a cambiar el signo. Sí, si es horaria cambia el signo, si es antihoraria lo es igual. Ah, bello. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se preguntará, pero ¿por qué hay que cambiarle el signo? Pues por esto. Porque acuérdese que el 2 pi por i, salió por tomar esta integral de manera antihoraria. ¿Por qué? Porque esta integral, para poder resolver, ¿se acuerdan de esta integral que fue la que resolvimos que nos dio 2 pi por i? Bueno, esta integral que resolvimos que nos dio 2 pi por i se hizo de manera antihoraria. ¿Por qué se hizo de manera antihoraria? Porque se resolvió tomando el ángulo, o sea, se puso a girar sobre la circunferencia unitaria, y al hacerla girar sobre la circunferencia unitaria con la singularidad en 0, se puso a girar de 0 a 2 pi. Y al ponerla a girar de 0 a 2 pi, la integral dio 2 pi por i. ¿Sí? ¿Por qué horaria cambia el signo? Porque es que horaria ya no la estamos mirando de 0 a 2 pi, sino que la estamos mirando de 2 pi a 0. Esa es la diferencia, o sea, por eso es que esta integral, por eso es que usted le cambia el signo cuando la vuelve horaria, porque ya la integral no la está calculando de 0 a 2 pi, sino de 2 pi a 0. ¿Estamos? Sí, señor, todo claro. Entonces, ese es el cálculo de la integral. Vamos a buscarnos aquí unas para hacerlas. Vamos a poner unas 3. Ah, no, les iba a decir, vea, cuando usted quiere verificar si los residuos le quedaron bien, usted simplemente llena acá y pone residuos y pone la función, ¿no? Entonces pone, la función es 2z a la 3 más z cuadrado más 4. Entonces 2z a la 3 más z al cuadrado más 4. Dividido entre z a la 4 más 4z cuadrado más 4z al cuadrado. Y pues cuando usted calcula esto, al calcular esto aquí le dice, vea, el residuo en 0 es 0, el residuo en 2i, en menos 2i es 1, y el residuo en 2i es 1. Y ahí está. ¿Listo? ¿Estamos? O sea, ya sabemos que nos quedó bien, pues sí, mire, aquí está la comprobación. ¿Listo? Voy a poner otras dos integrales, ahí como para que vayamos, aquí para que vayamos que resolviendo. ¿Y dónde se quedó, Sergio? En varias partes, profe. Ahí sí. Sí, profe, yo me quedaba, entonces seguía con la siguiente parte. Y pues, No, pues que vaya tomando apuntes ahí. Bueno, ahí mientras busco aquí el ejercicio puedo ir copiando eso.
Bueno, vamos a ponerle sustancia a esto. No, yo creo que con esta tenemos como para divertirnos. Vea. Integral de... Oh, los contornos, o sea, quiero aclarar algo. Note que aquí, cuando uno habla de un contorno que contenga las singularidades. Pero en ningún momento, o sea, siempre los trabajamos con círculos. Pero que los ejemplos se trabajen con círculos no implica que sean los únicos contornos. O sea, en realidad usted puede calcular la integral sin necesidad de que el contorno sea un círculo. Ya puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, ¿sí me entiende? O sea, no es obligatorio que sea un círculo. ¿Estamos? Lo digo por este ejemplo que vamos a poner. Uy, no, pero es que eso es... No, yo creo que vamos a hacer este, que sale rápido. Ejemplo. Integral de sobre la curva C. Bueno, aquí varias curvas C, ¿no? De Z sobre, vea, de Z sobre Z más 1 a la 3, Z más 1 al cubo, Z menos 1, Z menos 2. Y los contornos, nos dan 3 contornos. El primer contorno es módulo de Z igual a 1 medio. El segundo contorno es módulo de Z más 1 igual a módulo de Z más 1 igual a 1. Y el tercer contorno es el rectángulo con vértices más o menos más menos y más menos y más menos 3 más menos i. Sí, o sea, hay 4 puntos, ¿no? O sea, menos i más i, 3 más i y 3 menos i. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver esa, a ver cómo nos va. Bien, pues siga. A ver. Pues aunque ahí está claro, ¿no? Porque, o sea, tiene usted f de z que igual a 1 sobre z más 1 a la 3 por z menos 1 por z menos 2, ¿no? ¿Cuáles son las singularidades? ¿Cuáles son las singularidades? Z igual a menos 1, Z igual a 1 y Z igual a 2. Z igual a 1 y Z igual a 2. Z igual a menos 1, ¿qué es? Un polo de orden 3. Polo de orden 3. Z igual a 1, ¿qué es? Un polo simple y Z igual a 2 también es un polo simple. Listo, tenemos entonces Z igual a 1, Z igual a 2 polos simples y Z igual a menos 1 es un polo de orden 3. Hagamos el de orden 3 que es como el que más trabajo tiene, ¿no? Porque le va a quedar algo así, o sea, va a calcular el residuo de f en menos 1. Bueno, vea, ¿qué hace cuando uno le dan varios contornos así? Lo que uno hace pues es calcular los residuos y pues después mira de acuerdo pues al contorno que le van dando, pues toma los residuos que necesita, ¿sí? Entonces, el primer residuo en menos 1
Entonces, como es un polo de orden 3, hay que hacer lo siguiente. 1 sobre 3 menos 1 factorial que multiplica al límite cuando z tiende a menos 1 de la segunda derivada, porque pues es un polo de orden 3, de z más 1 a la 3 que multiplica a 1 sobre z más 1 a la 3 por z menos 1 por z menos 2. Entonces, quita el z más 1 a la 3 con el z más 1 a la 3 y eso que le queda, pues entonces toca calcular la segunda derivada, calcularle dos veces la derivada a 1 sobre z menos 1 por z menos 2. ¿Sí? Permítame, voy a hacer aquí algo. Voy a hacer la multiplicación de z menos 1 por z menos 2. Eso le da z cuadrado menos z menos 2z más 2. Z cuadrado menos 3z más 2. Para poder hacer la derivada más fácil, ¿no? Entonces, la primera derivada, entonces calculamos la derivada de 1 sobre z cuadrado más 3z más 2. Pues esa derivada le da, el denominador le queda al cuadrado, entonces le queda z cuadrado más 3z más 2. Y la derivada le queda aquí en el numerador, pues le va a quedar 0, que es la derivada de 1, por el de abajo sin derivar, menos 1, que es f, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, pues le da 2z más 3. ¿Sí? ¿Estamos? Eso le daría la primera derivada. Y la segunda derivada, entonces hay que calcular la derivada respecto a z de menos 2z menos 3 sobre z cuadrado más 3z más 2. Hay que calcular esta derivada. Entonces, pero espere, porque esto queda al cuadrado, ¿no? Entonces hay que calcular esta derivada. Entonces, esa derivada, ¿qué le queda? Ahora sí tengo que calcular la derivada del numerador. La derivada del numerador le queda menos 2 que multiplica al denominador sin derivar. Entonces es z cuadrado más 3z más 2 al cuadrado menos la derivada menos el numerador sin derivar, que el numerador sin derivar pues le da menos 2z menos 3 por la derivada del denominador, y la derivada del denominador da 2 por z cuadrado más 3z más 2 por la derivada interna, 2z más 3. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado, entonces z cuadrado más 3z más 2 a la 4. Esa sería entonces la derivada. ¿Listo? Bueno, o sea, no es necesario ponerse a simplificar todo esto. O sea, lo único que usted necesita es evaluar en el punto que le digan. ¿Sí? Entonces usted calcula el límite cuando z tiende a, es menos 1, ¿no? Sí, cuando tiende a menos 1 de todo esto que tiene aquí. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a copiar para volver a escribir lo mismo. Bueno, copiemos eso y nos lo traemos para acá, porque me lo mando por allá. Aquí nos lo traemos para acá. Límite cuando z tiende a ¿qué? Aquí me faltó menos 2 y de todo esto. Límite cuando z tiende a menos 1 de todo eso.
Pues bueno, ¿eso qué le da? Pues eso le da menos 2 por, cuando usted evalúa aquí menos 1, al evaluar aquí menos 1, pues le va a quedar menos 1 al cuadrado más, Ok. cuénteme. Esto, en la parte de arriba donde usted despejó la ecuación le daba z al cuadrado menos 3z más 2 y usted puso z al cuadrado más 3z más 2. Ay, pucha, sí señor, tiene toda la razón. Desgracia. Espere. Espere que entonces ahora toca cuadrar aquí esto. Entonces aquí queda 2z menos 3. Aquí queda es menos 2z más 3. Menos 2z más 3. Entonces acá queda más 3. Aquí queda menos. Aquí queda menos. Aquí queda menos. Menos 3. Aquí también queda menos 3. Y aquí abajo también queda menos 3. Ahí queda menos 3. Aquí queda menos 3. Ay, porque allá sí borra y aquí abajo no. Ah, porque esto no lo está tomando como un solo trazo. Esto lo copió como imagen. Z cuadrado menos 3z más 2. Y acá lo mismo. Aquí queda positivo. Y aquí queda z cuadrado menos 3z más 2. Y aquí queda 2z menos 3. Ah, toca volver a escribir todo eso. Venga, espere. Ahora no borra. No borró. A ver, entonces es límite cuando z tiende a menos 1 de menos 2 por z cuadrado menos 3z más 2 menos 2z más 3 que multiplica a 2 por z cuadrado menos 3z más 2 por 2z más menos 3. Todo esto sobre z cuadrado menos 3z más 2 todo a la 4. Bueno, y ahora sí, evalúen menos 1. Al evaluar eso en menos 1, ¿qué le queda? Le queda menos 2 que multiplica a menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 2, menos 2 por menos 1 más 3, que multiplica a 2, que multiplica a menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 2, todo por 2 por menos 1 menos 3, todo eso dividido entre menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 2, todo a la 4. Entonces, esto queda 1 menos, a ver, esto va a quedar menos 2 que multiplica a 1 más 4, 1 y 4, 5 y 2, 7. 7, aquí queda menos. Profe, ¿por qué 4? Ah, sí, sí. Ush. Menos 3 menos 1 es menos 3. B es 3 más 1, 4 más 2, 6. Acá es menos 2 por 1, 2 más 3, 5. Que multiplica a 2 que multiplica 1 menos
3 es 4 y 2, 6. 6 que multiplica a 5, ¿cierto? Porque 2 por 1 menos 2 menos 3 menos 5. 5 positivo. Menos 5 es. Es menos 5, profe, porque no están multiplicando. O sea, el 2 sí queda negativo y se suma con el 3 quedando negativo. Y acá al final es 1. Aquí tengo 3, 4 y 2, 6 a la 4. Entonces eso da 2 por 6, 12. Esto da menos 12, menos por menos es más, 2 por 6, 12 por 25. Uy, no se tocarlo en calculadora. A ver. Menos 2 por 6 menos 5 por 12. 5 por 12 por 12 por 5. 2 por 6, 12 por 5 sobre 6 a la 4 menos 13, 54 dio. ¿Sí les dio eso? Profe, usted no colocó este último como menos 5. A mí me da 2 novenos. Sí, queda sumando. Queda sumando. Sí, 2 novenos, tiene razón. 2 novenos, da el primero. 2 novenos. Bueno, y los otros sí ya son más breves, ¿no? Porque pues son polos simples. Entonces cuando es polo simple, pues simplemente el límite cuando z tiende a... Límite cuando z tiende a 1. Límite cuando z tiende a 1 de... ¿cómo es f? 1 sobre z más 1 al cubo por z menos 1 por z menos 2. 1 sobre z más 1 Z más 1 al cubo, z menos 1 y z menos 1 y z menos 2. Entonces pues este sí es simplemente quita el z menos 1 con el z menos 1 y eso le estaría dando 1 sobre 2 a la 3 por 1 menos 2, o sea, sobre menos 1, ¿no? O sea, entonces esto estaría dando menos 1 octavo. Porque aquí queda 1 menos 2 es menos 1 y aquí queda 2 a la 3, ¿sí? Menos 1 octavo. Y el límite cuando z tiende a 2 de z menos 2 que multiplica a 1 sobre z más 1 a la 3 por z menos 1 por z menos 2. Entonces eso que le queda, pues quita el z menos 2 con el z menos 2 y eso le estaría dando 1 sobre 2 más 1 sería 3 a la 3, 3 a la 3, o sea eso es 27, 27 por 2 menos 1, 27 por 2 menos 1 es 1, entonces 1 sobre 27 da. Profe, Cuénteme. ¿usted aplicó el factorial del primer residuo? ¿Si lo multipliqué o no? No sé. Creo que no. No, profe, no lo multiplico. No, entonces aquí hay que multiplicar por... Quedaría 4 novenos. Como que 4 novenos. Aquí hay que multiplicar por 1 sobre 2 factorial. Porque hay que multiplicar por... Ah, sí, es 1 sobre 2. Entonces es un noveno. ¿Ves? Sí, gracias. Es un noveno. Y entonces el 1 me daría un noveno, el otro menos un octavo, el otro 1 sobre 27. ¿Eso da o no? Sí, señor. Bueno, vamos a mirar, vamos a revisar a ver. ¿Cómo es la función 1? O sea, note que, pues, así usted lo haga por una forma o por la otra, pues le toca hacer las derivadas y... Le toca hacer las derivadas, le toca hacer
pues todas las cuentas, ¿no? Entonces, pues digamos que los dos métodos, pues es lo mismo en realidad. Entonces, pues digamos que pues con el residuo, pues usted tiene la ventaja de, uy, mire, usted tiene la ventaja de que pues le da, de que usted sabe que debe dar. Si lo escribí bien o no, z más 1 a la 3, z menos 1, z menos 2. Esto y quedaron bien, pero este mire lo que da. ¿Qué pasó? ¿6 a la 4 es 216? No, 6 a la 4 es 1296. Algo pasó acá. Ya vi el error. Ya vi el error porque acá es de 2z más 3. Esto es 2z menos 3. Eso es 2z menos 3. Porque es la derivada de este. Entonces eso quiere decir que aquí queda 2z menos 3. O sea que aquí queda 2z menos 3. Y entonces eso quiere decir que aquí va a quedar es menos 2 por menos 1 sería 2 positivo menos 3 da, aquí no da 5 sino queda 1. Ahí no da 5 sino queda 1. ¿Sí? Porque el resto 2z menos 3, 2z menos 3, sí, ahí sí quedaría bien. Entonces es menos 2 por 6 menos 2 por 6 por 5 por menos 5, 2 por 6 por menos 5 sobre 6 a la 4. 1 sobre 27 me da ahora. ¿Qué pasó? Profe, yo creo que ese 3 no es. Porque ¿Qué? está multiplicando por menos 1, entonces invertirán los signos. Ah, mire, es que este es al cuadrado. Este es al cuadrado. O sea, este 6 que está aquí es al cuadrado. Porque esto es al cuadrado. Esto es al cuadrado. A ver. Tampoco sigue sin dar. A ver, venga y miramos a ver qué pasó. A ver, vamos a calcular la derivada respecto a z de esto. La derivada respecto a z de eso da esto. Ah, no, porque hay que quitarle el z menos 1 a la 3. Que eso lo quito, ¿no? En realidad calculo la derivada de esto. Y la derivada de esto queda 3 menos 2z sobre z menos 2 al cuadrado por z menos 1 al cuadrado. Sí, pues es esto mismo. Es este al cuadrado. ¿Sí? Y aquí queda menos 2z más 3 menos 2z. O sea, esa primera derivada quedó bien. Y queda 3 menos 2. Esa primera derivada quedó bien. Ahora hay que calcularle la derivada de esto. La derivada de eso da derivada 2 por, mire, toda esa derivada da esto. A ver, bueno, hay que mirar que quedó mal, pero hay que revisar que quedó mal, pero la derivada es esto. Bueno, claro, ¿no? Pues hay que reducir muchas cosas. ¿Sí? Pero me preocupa que no me haya dado esa derivada, man. A ver. Esa derivada. ¿Cuánto era que hay, profe? ¿Cómo? Debe dar ¿Cuánto era que daba el número? 19 sobre 216.
2, 3z cuadrado menos 9z más 7 sobre z menos 2 a la 3 por z menos 1 a la 3. Hay que calcular este límite. Entonces ese límite da, ese límite da el menos 1, ¿no? Daría 2 por 3 por menos 1 al cuadrado menos 9 por menos 1 más 7 sobre menos 1 menos 2 a la 3 menos 1 a la 3. Entonces eso da 2 que multiplica 3, 2 que multiplica a 3 menos más 9, 3 más 9 más 7, todo sobre menos 1 menos 2, esto sería menos 3 a la 3, menos 3 a la 3 por menos 2 a la 3, ¿sí? Y entonces eso da, 2 por 3 más 9 más 7 dividido entre menos 3 a la 3 por menos 2 a la 3. Y eso dio 19 dividido entre 108. ¿Eso es lo que da el residuo? Sí, eso debe dar. ¿Qué 19. le iba a decir usted los cuadrados, profe? ¿Cómo? También aplicó los cuadrados de la ecuación de la anterior, de la que no le había dado. ¿Eran los cuadrados? O sea, este cuadrado. Sí, los cuadrados también los aplicó, ¿o no? Sí, los apliqué. No sé, tengo que No mirar dieron. ahí a ver qué pasó. Bueno, entonces ahí está, 19 sobre 108, un noveno y menos un octavo. Y entonces, bueno, ahora nos vamos a las regiones. Entonces, la primera región es el círculo con centro en 0 y radio 1 medio. Si no, usted no le dice nada es porque es antihoraria, ¿no? El círculo, o sea, generalmente a veces los libros no dicen la orientación. Si no dicen la orientación es porque la están tomando antihoraria. Sí, para que cuando vea ya los libros y, ay, no, pero ¿por qué no dio esto? Entonces, pues, usted llega y mira, ¿no? Cuando usted tiene menos un medio, el residuo, el primer residuo es 2, 1 y el otro es menos 1. Sí, entonces usted está, esto es un medio, ¿no? Entonces aquí está 1, aquí está menos 1 y aquí está 2. Entonces, para cuando el módulo de z es un medio, para cuando el módulo de z es un medio, la integral da 0. La integral da 0. ¿Por qué da 0? Porque no contiene ninguna singularidad. ¿Sí? Acuérdese que si no contiene ninguna singularidad y no está en el borde, entonces ahí no le va a dar esto residuo. ¿Listo? O sea, la integral le da 0 en ese pedazo. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro contorno? ¿Cuál es el otro contorno? A ver. El otro contorno. Espere, compañero, porque estamos en clase. El otro contorno es el círculo con centro en menos 1 y radio 1. ¿Sí? Entonces, el círculo con centro en menos 1 y radio 1. ¿Qué singularidad contiene a menos 1? ¿Cuántas singularidades contiene ese círculo? Es mucho más importante la clase que un quiz. ¿Cuántas singularidades contiene? Una, profe. La de menos 1.
la de menos 1. Entonces eso quiere decir que la integral de f de z, pues le da 2pi por i que multiplica al residuo de menos 1. Y el residuo de menos 1 es 19 sobre 108. Entonces 2pi por i por 19 sobre 108. Profe, ¿aplicó el 2 factorial? No apliqué el 2 factorial. Aquí sobre 2 factorial. Entonces pi por i por 19 sobre 8. O sea, 19 pi por i sobre 108. ¿Listo? Y el otro contorno es un rectángulo, ¿no? Rectángulo con lugar en menos 3, en 3i, menos 3i. ¿Cómo es el contorno? En 3 más i. O sea, en 3,1. O sea, eso quiere decir en 0 menos 1. En 0, 1. En 3, 1. Y en 3 menos 1. ¿Sí? Entonces 0, 1. En 0, 1. 0 menos 1. Entonces 0 menos 1 acá. 0 más 1 acá. 3 más 1. Entonces 1, 2, 3 más 1. Y 3 menos 1. Entonces el contorno es esto. ¿Cuántas singularidades contiene? ¿O cuáles singularidades contiene? Una, la de... Ah, no. No sé. La una y es una singularidad. En uno hay una singularidad. En 1 y 2. En 1 y 2. Entonces la integral de f de z da 2pi por i y sume las singularidades. Entonces lo que le dé la suma entre menos 1 octavo con un 27avo. ¿Listo? Aquí no divide entre 2 factorial, ¿no? Entonces lo que le dé esa suma, o sea, 2pi por i, entonces sería 2 por menos 1 octavo más 1 sobre 27. Eso da menos 19 sobre 108. Entonces eso da menos pi por i. Bueno, menos 19 pi por i sobre 108. ¿Listo? No fue más. Eso es teorema del residuo. Bueno, para los compañeros del afán, pues entonces nos vamos a demorar más todavía porque el afán no lleva nada. El afán no lleva nada. Lo importante es la clase. Lo importante es la clase y siempre será la clase. Así que no me saquen la rabia.